En la entrevista de hoy de nuestra sección de libros y más en Voces en Línea, vamos a conocer el trabajo editorial de Javier Reyes, quien es además autor del libro Flor y Cuento. Pero quien en esta ocasión nos presentará su nuevo trabajo y el cual la historia está basada en un personaje muy especial para Javier, y quien será el mismo que nos dé todos los detalles de Laureano el Arriero, su nuevo libro, y el cual ya tuvo la oportunidad de presentar en su tierra de origen y donde esta historia se desenvolverá. ¿Qué tal? Les saluda Armando Rangel y empezamos nuestra entrevista. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, amigo Armando, amigo Germán, muchas gracias por tu tiempo para dedicarme a hablar un poco de mi segundo trabajo, de esta novela, Laureano el Arriero Tuerto. ¿Y qué tal si comenzamos con eso? Que nos digas qué es un arriero. ¿Qué es un arriero? Los arrieros, voy a hacer una diferencia un poco aquí como, imaginen los traileros de ahora, ¿no? Van al mar o van a los puertos, a las estaciones de ferrocarriles con sus trailers para traer mercancía, para llevarlas a diferentes ciudades, diferentes localidades, diferentes tiendas y lo que fuera así. Sería como un arriero moderno, ¿no? Entonces, los arrieros en aquel tiempo hacían básicamente lo mismo, pero pues no traían un trailer. Traían mulas, traían burros, caballos, y hacían lo mismo. Iban hasta los puertos, iban hasta las estaciones de ferrocarriles por esta mercancía que era de uso útil para las comunidades o la gente del campo, desde rozaderas, machetes, medicinas, todo tipo de comercio dependiendo de las áreas donde ellos iban. Entonces, los arrieros, pues obviamente lo que sería ahora las carreteras principales o las que cruzaban a través del país, en aquellos tiempos le llamaban los caminos reales. Uno muy famoso, muy conocido, que era el camino de la ruta de la Plata, o más bien conocido como el Camino Real de Tierra Adentro. Este camino empezaba en el centro de la Ciudad de México y terminaba hasta Santa Fe, acá en Nuevo México, en los Estados Unidos. Y de ahí hay otros principales también, como el de Colima, que iba de Colima a Guadalajara, y otros a León, y así tenía muchas arterias por todos lados. O sea, unos mayores, menores, y otros más chiquititos que iban a los pueblitos. Y esta era una dinámica de comercio muy normal en todo el tiempo de la colonia, así la reconoce la academia, pero realmente todos esos caminos ya existían desde los viejos abuelos, desde nuestros ancestros, ya había rutas. Por ejemplo, aquí desde el Cañón del Chaco, hay unas ruinas acá en Nuevo México, hasta Tenochtitlan, ya hacían comercio. En Tenochtitlan acá encontraban una piedra muy famosa acá que es como turquesa, que se da nada más en esa región, y la encontraban allá los arqueólogos en estas áreas. Dicen, ¿cómo es posible? Esta piedra no es nativa de aquí. Y viceversa, los de acá han encontrado obsidiana, que tampoco no había en esta área de acá. Entonces, el intercambio ahí estaba. Entonces, pues esas eran de una manera así sencilla, las famosas rutas donde los arrieros, estas personas, las transitaban, y pues de ahí viene un poco esta historia de mi novela. Muy interesante, don Germán, la introducción. Así es. Y antes de profundizar un poco más en el libro, conocer el lado humano de quién le dio vida a esta obra literaria, y para las personas que nos están sintonizando en Voces en Línea, que nos quisieras compartir quién es Javier Reyes, un breve resumen de quién es Javier Reyes. ¿Qué pregunta, Germán? Yo creo que a mí, como a todo el mundo, nos cuesta trabajo hablar de nosotros mismos. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo he estado intentando entenderme quién soy yo durante todos estos años, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco de mí, ¿no? Voy a intentar. Soy una persona que la congruencia y la justicia son como dos banderas que me han ido guiando
y dándole sentido a mi vida y metiéndome también en problemas y metiendo la nariz a veces donde no debo. Por ejemplo, esto del asunto de la congruencia, decir y ser fiel a todo eso que digo, pues me mete en cada problema o en cada asunto que la mayoría de veces me hace crecer y me ayudan a guiarme en el camino correcto, es decir, de tratar de ser la persona más honesta, más correcta, más ética y ser buena gente en ese sentido. Y al otro lado de la justicia también, pues que me hace meterme muchas veces en camisa 12 varas y meterme nariz en lo que no me importa. Entonces, cada día que me levanto a la mañana, digo, Dios mío, no permitas hoy que no me meta en lo que no me importa. Pero por el otro lado, cuando veo injusticias por ahí, me cuesta trabajo. Entonces, esa parte de justicia, de congruencia, me han ido dictando quién soy en ese sentido. Entonces, me ha llevado a ser una persona más honesta, más correcta, más humilde, porque pues, de la región donde yo vengo, a veces la humildad nos cuesta, o me cuesta a mí. Entonces, pues intento ser buena gente, un buen amigo, donde yo veo amigos por todos lados. Qué interesante, Javier. Cuando estabas narrando qué es un arriero, me estaba dejando viajar mi mente, mi imaginación, y imaginarme cómo es el lugar donde tú creciste, Santa María del Valle, en los Altos de Jalisco. ¿Qué tanto influye el que tú hayas crecido ahí para que ahora estemos hablando de esta novela? Mira, mi pueblito, Santa María del Valle, en los Altos de Jalisco, pues yo digo que es el mejor lugar del mundo para crecer. Ahora tiene sus diferencias y sus retos, pero en el pueblito donde yo crecí, imaginen, utilicen su imaginación. 1 o 2 casas eran de 2 pisos, todas las demás solamente de 1 piso y la mayoría eran de adobe. Entonces, las calles no estaban impavimentadas, ahora son de cemento, pero eran de piedra. Entonces, muy rústicas, nada moderno. No tenía muchos años que habían puesto la luz eléctrica y cuando yo tenía tal vez 8 años, el agua potable empezó a ser una realidad en el pueblo. No había. Entonces yo me acuerdo de todo ese asunto, ¿no? De repente llovía y luego podías oler el adobe, la tierra. Y esto nos conectaba o me conectaba más a que fuera un pueblo vivo. Entonces se llegaba, por ejemplo, en la noche, empieza la primavera y empieza a florecer todo y empiezan los bichitos, todos los insectos también a proliferar y era un espectáculo grandísimo, amigos Germán, Armando. En la noche, en ese tiempo la casa de mis papás era a la orilla del pueblo, ahora ya está más o menos, no exactamente en el centro, pero como a 2-3 cuadras del centro. Es decir, yo desde la orilla podría ver la otra orilla y ver la muchacha que me gustaba y alcanzarle a saludar de orilla a orilla. Pero hacia arriba sería como el bosque, ¿no? Sería el lado de sur a norte. Cuando caía la noche, a veces, como la electricidad era escasa, a veces se iba la poca luz que había en el pueblo y pues todo oscuro y era fascinante ver porque la bóveda celeste tú la podías ver y disfrutarla. Tú podías ver la Vía Láctea, tú podías ver las estrellas de veras brillando, que era un espectáculo grandísimo. Y de repente tú podías ver todas las estrellas y todos los insectos, entre ellos había uno que me gusta mucho y disfruto mucho cuando sale, que eran las luciérnagas. Entonces yo cuando las veía en mi imaginación, pues están que escasos 3-4 metros de la tierra, pero a la misma vez podías ver las estrellas. Entonces era como ver como que se cayó el cielo, ¿no? Se cayeron las estrellas. Entonces era como interactuar entre las luciérnagas y las estrellas, a veces no sabías qué era una cosa o qué era otra. Entonces todas estas imágenes mágicas, místicas, se vivían de día a día.
de día a día, esa era la de la noche. Te puedo platicar las de la mañana, todas estas historias que escuchábamos, que nos platicaban nuestros abuelos, eran fascinantes, ¿no? Porque no había nada que contaminara, poca gente tenía televisión, el radio pues sí existía, ¿no? Pero pues no soy tan viejo, ¿verdad? Pero pues sí alcancé a vivir Nadie dijo nada, que conste. Pero era un pueblito así muy tradicional, pero así muy mágico. Toda la gente se saluda, toda la gente se conocía. Y era fascinante. Y de ahí yo creo que todas esas memorias y todos esos recuerdos de estar bien y vivir bien, de sentirme seguro, pues ese era mi pueblo, ese es mi pueblo, ¿no? Que pues me llevó a guardar esas memorias, esos recuerdos para poderlos plasmar en algo. Javier, ¿qué te orilló, motivó a darle vida a este libro? Y si tuvieras que hacer una breve descripción y presentárselo a nuestra audiencia, ¿cómo lo harías? ¿Qué me llevó? Pues precisamente lo que hablaba un poquito, ¿no? De una manera traer esas memorias y ponerles una letra tras otra para que forme un renglón, un párrafo y que digan algo. Intento transmitir a través de esta novela todos esos emociones, sentimientos, visiones, recuerdos. Historia, Y antes de que se me vayan de la cabeza, yo no sé cuándo me va a dar alguna enfermedad donde ya se me olvide todo, ¿no? Entonces quise, bueno, tengo que darle algo y ponerlas, en vez de contarlas, ponerlas, inmortalizarlas en algo. Entonces en este algo, como en el primer libro empecé a hacer los cuentos, y en esta ocasión fue la novela Laureano, El Arriero Tuerto. Entonces eso es lo que estaba buscando en este libro, plasmar mi visión, mi cosmovisión, mi manera de entender aquellos años. ¿Por qué no me describes la portada? La portada. ¿Quién es Laureano? Laureano, tuve que encontrar y buscar a Laureano para que le diera vida al libro, ¿no? Entonces tenía dos opciones, un pariente y un amigo. Entonces mi pariente, muy reservado, pues no se logró. Entonces mi amigo Ezequiel Romo, que hemos sido amigos durante muchos años, yo sabía que él era el indicado. Entonces le mandé la historia, dije, lea la historia y ojalá que puedas darle vida y protagonizar el personaje de Laureano. Y se vistió, se puso un parche, porque pues, el arriero está tuerto. Y fue a un lugar a tomarse las fotos, ahí lugares, casas viejas, incluso tuvieron que estar limpiando ahí breñas y para poder buscar una buena toma, ¿no? Entonces le puso mucho esfuerzo y de ahí lo caracterizó muy bien, porque pues, hay más fotos aparte de esta, hay más fotos ahí adentro donde le da vida, entonces una muy buena combinación. Me gusta mucho esta parte de la inspiración, del invitar a la comunidad que participe. Se me vino a la mente uno de los cuentos donde hablas de cómo la comunidad se reunió para hacer cosas. Pero no me quiero distraer con el cuento, porque a lo que quiero llegar es que nos hables de don Albino Reyes Salazar, que es el personaje, sí, el inspirador, la persona que te tocó de alguna manera para que tú hicieras esto. Y si no es así, también dime, no es así. No, sí, es así. Un día el cura en misa de 8, que era la misa de los niños, dice, mañana va a haber misa en el panteón a las 2 de la tarde. Dice, bueno, me quedé pensando, misa en el panteón, pues, ¿quién se murió? En fin, yo curioso ahí voy el día siguiente, ¿no? Y como yo iba mucha gente, iba, por ejemplo, don Lorenzo, un hombre grandote, medio güero, iba dando pasos de kilómetro, porque era un hombre grandote y así, siempre caminaba deprisa. Ese hombre no camina pasos, camina kilómetros. Y luego con un rosario en la mano y deprisa. Y luego va don Ezequiel, que sería el papá de este muchacho del arriero, con su carrito de
de nieves de sabores. Y luego de repente también va Miguel el Tordo, con una carretilla que llevaba rejas de refrescos. Y así, gente, unos de prisa, otros de menos prisa, todos camino al panteón, ¿no? Y pues yo era uno de esos, ¿no? Entonces, pues, ¿habría muerto? ¿Quién se murió? Pues yo no creo que carguen a nadie, ¿no? Entonces, pues era el día 2 de noviembre, el día de los muertos, de los santos difuntos. Entonces, esa era la razón de la misa, ¿no? Entonces, pues ay, pues ya, pues es el día de los muertos. O sea, que ya, aclarado el asunto, no se murió nadie. Bueno, se han muerto muchos, pero ahorita no se murió nadie. No vamos a llevar a enterrar a nadie. Entonces, pues yo como tendría tal vez 10, 12 años, no recuerdo exactamente la edad. Y pues estábamos en todo el panteón, pero menos en misa, ¿no? Entonces teníamos este morbo de estar brincando en las tumbas, investigando quién estaba ahí, quién había muerto, quién no había muerto, y leer los nombres en las lápidas, y luego medios dantescos íbamos a buscar agujeritos porque había algunas que estaban ya medias caídas, para ver alguna calavera y asustarnos en la noche, ¿no? Y luego después que en la noche, cuando ya llegar a casa y tener las pesadillas de que, no, pues vi una calaverita, para poderle contar a nuestros amigos, y no me dio miedo, no me dio pesadillas, sí, pero pues no dormí toda la noche porque pensé que el muertito iba a venir a jalarme las patas, ¿no? Entonces hacíamos este juego morboso o dantesco, ¿no? Pero, para mi sorpresa, en una de las tumbas leí Albino Reyes. Dije, caray, yo me pido Reyes. Me pido Reyes, o sea, ¿cuál es la relación de esto con esto, no? Conmigo y con la lápida. Y luego de repente se oye una voz detrás de mí. Es tu bisabuelo Albino. Pum, pues me aventó un brincote, ¿no? Y pues volteé y no, era mi prima, ¿no? Bueno, yo tuve que ponerle voz de tenebrosa, pero era mi prima que dice, es nuestro bisabuelo. Ja, pues tenemos un bisabuelo que se llama Albino Reyes. Dice, sí. Entonces, pues me llamó la atención, pues aquí está mi bisabuelo. Entonces, en cuanto llegué a la casa, le pregunté a mi mamá, pues ahí fui al panteón y está la tumba de mi bisabuelo. Yo nunca he escuchado nada de él. Pues sí, era el abuelito de tu papá. Pues pregúntale a tu papá. Ya iba buscando a mi papá y estaba allá en la cantina, ¿no? ¡Apá! Pues que mi bisabuelo Albino, pues que ahí está enterrado en el panteón. Dice, pues espérate, mijo. Dice, cuando llega a la casa hablamos. Dice, ahorita pues déjame bien unas chelas con estos amigos y luego hablamos. Y yo ansioso, ¿no? Porque llegar a la casa ese día, pues no llegó bien pedo, pues ya no pudimos investigar nada. Pero el día siguiente sí. Entonces me empezó a contar un poquito nada más, dice mira, mi abuelito, dice, era un hombre que no hablaba mucho de sí mismo, era medio callado, pero él era arriero. Dice, bueno, ¿qué es arriero? Bueno, ya lo expliqué un poquito al comenzar la entrevista, ¿no? Pero eso me empezó a cautivar de tal manera que yo ya no podía parar de imaginar que era un arriero o qué hacía. Y sí, dice, tu bisabuelo, mi abuelito era arriero y era arribeño. Dice, ¿quién es arribeño, no? Y dice, los arribeños, dice, sí, de allá de por allá de San Luis Potosí. Entonces, la Huasteca Potosina. Entonces, mi bisabuelo era huasteco, se hizo arriero y llegó así a los Altos de Jalisco, con su tren de mulas o burros, como haya sido, ¿no? Y me cautivó mucho saber que tenía un abuelo arriero, entonces aventurero, y yo me imaginaba, oye, pues, si viajaba desde allá hasta acá, ¿en dónde dormía? ¿Qué comía? Y eso cautivó mucho pues mi imaginación. Y de repente como que se me fue olvidando, ¿no? Pero no completamente, siempre me acordaba de mi bisabuelo Albino Reyes y que teníamos otras raíces huastecas. Entonces por eso yo creo que me gusta mucho los guapangos, ¿no? Dije, me encanta la música huasteca. En fin, pero con los años empecé a investigar más esta idea de saber más de él, nunca me abandonó. Entonces, pues investigué y no encontré realmente mucho. Entonces yo quise de una manera, a través de un libro, pues
no me quedó más remedio que darle vida, ¿no? Entonces, pues nadie me cuenta nada, no se sabe mucho. Sé que nació en 1859 y que murió un día jueves, por ahí de la mañana, a la edad de 105 años. Entonces yo imagino que él vivió en la época de Juárez, por ejemplo. Y me imagino cuánto me hubiera gustado platicar y no conocerlo. Y dice, oye, ¿y tu abuelito y tu papá qué sabían, qué no sabían? Entonces, si vemos por ahí la historia, pues su familia vivió la independencia y el porfirismo y el santanismo, y de ahí quién sabe más, ¿verdad? Entonces todo, como me encanta la historia, como me hubiera encantado poder platicar con él, pero pues, las edades no convienen. Entonces así nació un poco esta novela. Wow. Javier, leyendo tu libro, en una de sus hojas dice que cuando activas los 5 sentidos te das cuenta que Santa María del Valle es un pueblo sumamente solidario con su gente, que funciona como una sola familia y como tal tiene sus propios retos y muchas oportunidades para crecer como comunidad. Recientemente estuviste ahí, presentaste oficialmente tu libro, donde está su corazón, donde está su alma, donde está su espíritu. ¿Qué viste, qué sentiste, qué visualizaste de la misma gente que alguien que nació allí les esté presentando su legado, porque también es legado de ellos? Que es raro ver que alguien de un mismo lugar presente una obra de esta naturaleza, haciendo honor a sus propios personajes, ¿no? del pueblo. ¿Cuál fue esa reacción de esa gente? Háblanos sobre todo eso, lo que sucedió ahí. Fue muy gratificante y muy, no sé si utilizar la palabra revelador, pero sí, precisamente yo mencionaba esto con la gente, de que cuando activamos los 5 sentidos, es decir, de una manera más consciente, empezamos a entender y ver más allá de lo que se ve así nada más de pueblo, de gente, de casas, pues se convierte en un pueblo mágico, porque el corazón noble de la gente ahí está, a pesar de otras cosas que han contaminado lo que es la esencia de este pueblito bello, mi Santa María del Valle. La gente, por ejemplo, alguien se muere y no falta quien vaya a ayudar a llevar al muertito a enterrar, al velorio, a ofrecerse a la familia. O alguien se enferma. Me ha tocado ver y escuchar de casos y de gente que me ha platicado, mira, me enfermé de cáncer y pues yo ya estoy curado, gracias a Dios, pero yo jamás podría haber costeado todos estos tratamientos, porque es sumamente costoso. Entonces mucha gente del pueblo le daban dinero, juntaban de alguna manera u otra haciendo rifas, o la gente dando así dinero de una manera desinteresada para que esta persona tuviera la oportunidad de vida. Y para mí esto, a mí me llena el corazón. Entonces cuando aplica los 5 sentidos, ahí está todavía esta nobleza de la gente, ahí está. Y hay otra gente, por ejemplo, a mí no me da miedo llegar a ser viejo, y eso de retiros no me asustan, porque si yo me voy a mi pueblo, mi gente me va a cuidar. Hay gente que de repente ya sus familiares, si no están o no tienen la capacidad de cuidarlos de alguna manera u otra, no falta quien los cuide, que les den alimento, que los bañen, les limpien su casa y les lleven al doctor. Esto es bellísimo. O sea, esta parte comunitaria es bellísima. Entonces, cuando yo digo los 5 sentidos, ahí está la gente, el corazón, la nobleza. A mí me importa el otro. Entonces hablé de esto, y este libro tiene este sentido solidario también, por eso lo presenté, y está inspirado mucho en esa idea, esta idea solidaria de darse al otro de manera incondicional. Entonces yo creo que la gente lo recibió muy bien en ese sentido. Curiosamente les preguntaba yo, dice, oye, ¿hay alguien que haya presentado algún libro en el pueblo antes? El pueblo tiene alrededor de 120 años. Nadie, no. Entonces, creo yo ser el primero en 120 años que presenta un libro. Hay gente que ha escrito otros libros, para aclarar,
pero hasta donde yo sé no los presentaron así públicamente. Y no como de personajes, ¿no? Y Quizás no de un poco de personajes. historia de ahí. Exactamente. Y sí hubo reacción ahí, sí fue que tal vez como alrededor de 150 personas ahí en el lugar donde estuvimos, pero en línea hubo mucha gente. Después me di cuenta que hubo alrededor de cerca de 1000 personas siguiendo la entrevista porque estaba, o la presentación, porque estaba en vivo. Y ya hasta me sorprendió en la noche, no me dio mucha satisfacción, como alrededor de 1000 personas que estaban en vivo conectadas, viendo la entrevista. Entonces para mí fue muy gratificante. Me hubiera encantado ver más personas, pues, porque para mí, como me encanta leer, y para mí era algo único, pero lo que fue, pero igual hubo mucha gente y ha tenido mucha respuesta. Y la gente de mi pueblo me dio mucho apoyo, la delegada, el señor cura, amigos que estuvieron ahí presentes, que les estoy eternamente agradecidos, pues pusieron todo sobre la mesa para que esto fuera presentado en el pueblo. Entonces, muy bien recibido y a la gente le ha gustado mucho. Qué bueno. Me gusta mucho la forma en que hablas de la comunidad. ¿Qué otros personajes dentro de la novela tienen ese origen real comunitario? ¿O todos son inspirados y de tu ronco pecho? Sí, fíjate, tu pregunta es intrigante y sumamente provocadora por muchas razones, ¿no? Los personajes que están aquí en el libro, yo creo que yo, para aclarar, yo no me veo como escritor. Me gusta poner una letra tras otra para que diga algo, imaginar personajes y darles vida, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas en este libro, amigo Germán, pues me estoy embarrando yo solo ahí. O sea, todos esos personajes que están ahí, estoy embarrado, soy yo mismo embarrado. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Cometa, que es un chavito de 16 años, ¿no? Que tiene algo de sabiduría que ha sido transmitida a través de su papá, que él mismo se la transmite al arriero. Entonces es como un joven consejero a un adulto. Y algo así me pareció a mí en aquellos años, aquí en Estados Unidos, ahí en California. Como me encanta la historia, yo le platicaba a un señor ya grande, pues yo para que me contara historias, yo terminaba platicando historias. Y de repente se juntaban 8 o 10 personas para que yo tenía como 21, 22 años, para que yo les contara historias. Y me dice, aquí está algo al revés, yo vengo para que me cuenten historias, y ahora yo soy el que les está contando estas historias, en ese sentido. Entonces para eso le puse el personaje Cometa, un chavito así sencillo, que contara estas historias, porque yo les contaba la manera que podía. Entonces, como a mí me encantaba, ¿por qué Cometa? Como a mí me encantaba siempre estar volcando hacia el cielo, yo veía estrellas, y para mí esas estrellas que se movían eran naves, ¿no? Donde iban personajes, o ovnis, como le decimos nosotros, extraterrestres, de un planeta a otro, ¿no? Entonces yo volteaba y los veía. Acuérdense que había un pueblo donde se iba la luz, y yo los veía. Mi mamá decía, bueno, pues este cuate, pues ¿qué ves? Todo el día, toda la noche te la pasas ahí. Pues mira, mamá, yo veo que ahí va una nave y seguramente son extraterrestres y van de una casa a otra, de un planeta a otro, ¿no? Yo así lo imaginaba, ¿no? Entonces me decían por ahí mis hermanos, ¿no? Con apodos que ese de los cielos y que no sé qué y sabe cuánto. Pero yo en mi mente de niño imaginaba que para ir a visitar esos mundos tendría que montarme en un cometa, ¿no? Como no tenía yo una nave, para poder subir hasta allá arriba, pues sería fácil, ¿no? Me monto en un cometa y voy y viajo, así, ¿no? Entonces traje el personaje de Cometa ahí, para dar el nombre a uno de los personajes. Y hay otros que están ahí, por ejemplo está otro que le llaman Victoriano Ramírez el 14, que sí fue un revolucionario cristero de ahí de la región. Okay. Entonces, pues hay algo escrito sobre él, pero pues yo no quise saber nada, yo nomás quise irme con las historias, con lo que me contaban mi abuelo, mi papá o la gente ahí del mismo pueblo. Entonces ya le puse vida a este personaje para que interactuara con el arriero.
Y había otro personaje, que le decían el padre Pachito, que era un personaje fascinante porque decían que tenía el poder de bilocación, es decir, estar en un lugar y en otro lado al mismo tiempo. Y bueno, ¿cómo es posible que una persona esté aquí y otra acá? Eso yo nomás lo he visto en las guerras de las galaxias, ¿no? Pero me llamaba la atención. Entonces quise ponerle algo de vida también en ese sentido, que era un ser para mí muy misterioso, que incomodaba o acomodaba a mucha gente de una manera misteriosa, así como si fuera una especie de santo. Y fíjate que eso es lo rico e interesante cuando empezamos a contar las historias de nuestros lugares de origen, sobre todo a las nuevas generaciones, conozcan parte, porque son historias que a través de los años se han mantenido y que quizás dejan de ser historias y son mitos o son realidades, ¿no? que se vivió en cierto momento de una época. El libro de Laureano, como pueden ver, el personaje, que es un personaje de verdad, y tú acabas de manejar la palabra de los cristeros, entonces, o zapatista, ¿qué es lo que podemos visualizar con esta fotografía? ¿Qué personaje de qué época? Sí, esta novela... Esta foto. La foto. Al comienzo del siglo XIX, 1910, por ahí. De hecho, la historia está relacionada en el 1919. Entonces, en plena revolución. Eso es. En plena revolución mexicana. El libro consta de alrededor de 183, 184 páginas. En el contenido vemos, nombres o títulos de ciertas historias como Arrieros somos y En el camino andamos, para aquel por quien se vive, La revolución, Al comienzo del camino errado, De nuevo con Lupita, De regreso a la revolución, Los ancianos anahuacas. ¿Qué son los ancianos anahuacas? ¿Quiénes son los ancianos anahuacas en la novela? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Porque voy a hacer proselitismo cultural, histórico, en ese sentido. Acuérdense que a veces yo me identifico, me promuevo como un promotor cultural. Entonces, para mí, la historia ancestral, para mí tiene mucho sentido, me ha dado mucho. Entonces, por ejemplo, México, como lo conocemos, fue establecido en el 1824, un país de criollos hecho para criollos. Y a nosotros acá, a la gente, pues nos han dejado acá al lado, que sería la gente anahuaca. Entonces, ¿es México o Anahuac? Entonces, el Anáhuac era México. Todo el mundo sabía que estas tierras se llamaban el Anáhuac. Desde Cristóbal Colón, Cortés, hasta el mismo Don Miguel Hidalgo y Costilla y Morelos, sabían que estas tierras se llamaban el Anáhuac. Incluso Maximiliano el emperador sabía que esto se llamaba Anáhuac. Todo el mundo sabía que se llamaba Anáhuac. Es decir, en la lengua náhuatl o el idioma náhuatl, que era la lengua franca en aquellos años, quiere decir los que viven enteramente entre las aguas, que era desde la tierra, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero en este caso le llamaban desde Alaska hasta Nicaragua, Nicanagua, hasta aquí a la Náhuatl, que sería hasta Nicaragua, y de ahí pues ya Sudamérica en ese sentido. Entonces, por ejemplo, Morelos menciona, él hizo la primera convención cuando ya medio se estaba culminando la independencia de México, la convención de la Anáhuac. Entonces no era México, era la Anáhuac. Entonces yo haciendo algo de proselitismo para llevar a la gente a pensar, ok, ¿somos mexicanos o somos anáhuacs? ¿Somos mal llamados mexicanos o debemos ser bien llamados anáhuacs? Entonces, traer esto sobre la mesa a través de esta novela es para invitar a la gente a pensar por ellos mismos y que la gente pues obviamente lleguen a sus propias conclusiones, pero mucha gente sabe esto, o sea, esto no es nuevo. Yo nada más estoy dándole otra vez voz, de otra manera, a través de una novela. Entonces, estos viejitos anahuacas, que son Fidencio y Chonita ya viejitos, pues es uno de los personajes que el arriero se va encontrando en el camino. Entonces él va encontrando
más personajes como ellos que le van enseñando cosas, ¿no? Encuentra primero a otro personaje que se llama Lupita, luego se encuentra a los viejitos anahuacas que le enseñan mucho de una manera mística, ¿no? Y luego de repente se topa con Artemio y su hijo Cometa, y luego se topa con un amigo de ellos que es un nahual, que también le enseña muchas cosas. Y así en su trayecto pues se va topando con gente que le van ayudando a sanar algo que le duele al arriero, porque el arriero al comienzo sufre una tragedia que no sabe cómo manejarla, le provoca mucho dolor, y la única manera de mitigar el dolor es peleando. Y se va a la revolución, y ahí interactúa con Emiliano Zapata. Ahí interactúa con Emiliano Zapata y se empieza a poner fascinante el asunto, ¿no? Porque él, su vida es nada más pelear, porque así encuentra alivio a su dolor, no sabe cómo manejarlo. Entonces, la revolución ya está por, no sé si culminarse, porque sabemos que podemos interpretar que nunca se ha culminado, ¿no? Pero ya estaba en su etapa final, y Emiliano Zapata decide ya darle el adiós, porque ya dio mucho a la revolución, y le da un caballo, el caballo el Arriscao. Entonces, pues él no quería, él quería seguir peleando, ¿no? Muy dolido va y se monta en su caballo. A la salida, uno de los guardias de ahí, de donde estaba, uno de los guardias que vigilaba, dice: "Hey, Laureano, ¿a dónde vas? Tuerto", dice, "¿a dónde vas?". Dice: "Yo qué fregado sé, pregúntale al caballo". Así nos pasa en la vida, ¿no? Vamos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, no sé, pregúntale al caballo, no sé, no, realmente hacia dónde voy, ¿no? Entonces, pues él va en sus viajes, va encontrando cierta forma y se va topando con estas personas, ¿no? Que le van ayudando a encontrar camino y le van ayudando a mitigar parte de su dolor. Entonces estas personas, estos personajes serían como maestros de alguna manera, ¿no? Y esto es lo fascinante y la riqueza de esta novela. ¿Y en qué momento, por qué Tuerto? ¿Fue en la revolución o en qué momento de su vida el personaje le da vida al mismo personaje esa situación del Tuerto? Bueno, porque hay que leerlo, invito a la gente que lo lea, ¿verdad? Pero sí, está tuerto porque pues, hubo el evento de parte de la tragedia, pues lo lastiman. Pero yo quise ponerle el lado tuerto, pues, porque ¿cuántos de nosotros en la vida estamos tuertos, no? Literalmente también, ¿no? Entonces, vemos todo, pero nos hacemos mensos y nos ponemos un parche acá, ¿no? Que no quiero ver, ¿verdad? Pero estoy viendo, ¿verdad? Entonces necesitamos un parche o dos parches. Queremos ser tuertos o no tuertos, porque a veces en la vida vemos cosas que no nos gustan y es más cómodo ponerse un parche, ¿no? Entonces, ¿qué no queremos ver a veces en la vida que nos obliga a ponernos un parche, ¿no? Hasta donde nosotros mismos nos saboteamos en ese sentido. Entonces quise ponerle algo de, vamos a ponerle filosofía, en ese lado, en la vida, en qué somos tuertos, cuándo nos conviene ser tuertos o por qué somos tuertos, o si somos conscientes de que somos tuertos o no. Entonces, por ahí le quise poner esa razón. Bueno, y me parece muy interesante cómo vas jugando con todos estos elementos y cómo los vas acomodando, y es lo rico de la novela. Como para mí fue los cuentos, que ojalá podamos conversar después de estos dos estilos que parecieran ser diferentes, pero creo que hay un complemento. Posiblemente sea para otra entrevista, ¿no, Javier? Por supuesto. Y por lo pronto quiero preguntarte, o si nos quieres dejar un mensaje final de esta conversación, y qué les quieres decir a las personas que tengan oportunidad y se den la oportunidad de ver esta conversación. Mira, a mí me gusta mucho la lectura, Germán, Armando. Yo no sé si decirlo, si tuve la fortuna o no de tener la formación académica, de ir a las grandes universidades de las grandes letras, porque viviendo en un pueblo pequeño, pues siempre todo lo que estaba relacionado con el estudio era muy limitado. Muy pocos podían en ese tiempo lograr llegar a ser lo que se conoce ahora como profesionistas, doctor, abogado. Sí.
cualquiera. Entonces, yo no tuve esas oportunidades presentes y pues como todo mundo buscamos un mundo mejor, a mí me tocó emigrar. Entonces, emigré con toda mi ignorancia y con todas mis limitaciones y obviamente sentí yo que necesitaba más recursos, ¿no? O sea, tengo que ir a la escuela y siempre tenía esa espinita. Tengo que ir a la escuela de las grandes letras. Me acordaba cuando era niño, yo era niño, en la primaria, pasaban las canciones del Cri Cri, y si ahí viene la A, ¿se acuerdan ustedes de estas? Y ahí viene la E, y que no sé qué sabe cuánto, y yo pensaba ya de adulto, yo necesito más A, necesito más E, porque no me sé expresar, mi léxico es muy limitado, me cuesta trabajo hablar de mí mismo, entonces, ¿cómo puedo yo crecer en ese sentido? Entonces, pues me acordaba que me encantaba leer, ¿no? Desde niño yo leía, desde las revistas, desde Calimán, obviamente pura literatura barata, ¿no? Leía el Calimán, leía Hermelinda Linda, leía las cuentas, las de vaqueros, las policíacas, pero siempre leía, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ahora tengo que leer otras cosas, ¿no? Entonces empezaba a leer más y más y más y más, y me di cuenta que al leer más llenaba este espacio hueco que sentía. Yo que bueno, no fui a la universidad, esta universidad de las grandes letras, pero pues ahora yo puedo hablar de cierto tema, ¿no? Porque ya lo leí acerca de eso. Y para comprobar y mi propia satisfacción, me probaba yo mismo hablando con alguien que ya fuera especializado en los temas, y ya podía formar una conversación. Y esta persona ya siendo un académico con una formación y con un certificado, y yo no, podíamos entablar una conversación. A lo mejor con más sabiduría, o yo así muy campirano, pues acuérdense, yo vengo de pueblo, o sea, muy campirano, muy tradicional y muy folclórico, además. Entonces, pero me di cuenta que leyendo me daba estas otras herramientas. Dice, no tuve la oportunidad de leer, me daba mucho. Entonces, ese sería mi mensaje final, que lean. Obviamente empiecen con este. ¿Dónde lo consiguen, Javier? Y que sigan leyendo, ¿no? En mi opinión, porque abre otras ventanas. Sí. Otras ventanas de conocimiento, perspectivas, maneras de entender la vida. ¿Y dónde consiguen el libro? Pues conmigo yo se los dejo más baratitos que el Amazon. Está en Amazon. Los dos junto con el otro de Flor y Cuenta están en Amazon. Pero también lo pueden aquí conseguir conmigo, a través de ustedes también. Pueden mandar un correo y yo busco la manera de mandárselos. Laureano, el arriero tuerto en Amazon, disponible a un precio muy módico. Llévelo. Que se lo lleve. Entonces, ahí está, amigos, ahí está. Pues gracias, Javier. Vamos a estar atentos para cuando se haga la presentación oficial aquí en Colorado también. Estaremos, ya nos dirás la fecha y todo, y pues gracias por este tiempo. Gracias, don Armando, por invitarme a la invitación. Gracias. Quiero agradecer también al camarógrafo, a nuestro querido Raúl Ramírez. Gracias, Raúl Ramírez, por estar con nosotros. Y me gusta mucho tu invitación a leer, a explorar mundos. Así que ojalá esto sirva de inspiración más que y hacerlo. Agradecemos mucho la presencia de ustedes. Gracias por ser parte de esto. Recuerden compartir esta conversación y darle me gusta y llevarlo a otros lugares, porque seguramente es motivo de inspiración. Gracias, amigo. Gracias. Armando, gracias, amigo Germán. Muchas gracias. Ahí